Tengo los angelitos, buenos días familia, que tengo ya desde el año pasado y ahora el Señor me mandó otros angelitos este año y ahí vamos andando. Bueno, estuve buscando, me quedé con lo que escuché, porque no vine, pero escuché la predicación del jueves de mi hermana, donde el Señor le había hablado, a ver si la recuerdan, seguramente que sí, y que el Señor le habló y ella buscó al Señor para compartir esta palabra con nosotros, y el Señor le decía: estoy separando lo precioso de lo vil para preparar para mí un remanente fiel. Bueno, entonces yo me quedé pensando, me quedé meditando en esto, ¿no? Y me preguntaba, ¿cómo llegamos a convertirnos en este remanente fiel? Y lo que nos preguntaba mi hermana es, ¿formamos parte de este remanente fiel? Bueno, el primer punto que se me ocurrió, y son cosas sencillas que vamos a ir repasando, el primer punto que consideré es que el pueblo de Dios tiene que aprender a vivir por fe. El pueblo de Dios desde la antigüedad y hasta nuestros días, que somos nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, está llamado a vivir por fe, no por vista. Cuando el pueblo de Dios peregrinaba por el desierto, toda una generación quedó enterrada en el desierto por su incredulidad. Porque cuando tenían que tomar posesión de la tierra que Dios les había dado, que les había prometido, no creyeron. Solo 2 del millón de personas que salieron de Egipto, solo 2 le creyeron al Señor, que fue Josué y Caleb. Y tuvieron que deambular por su incredulidad. Así que toda esa generación quedó allí, y esos pequeñitos, que eran unos niños como los que nosotros vemos corretear acá en la iglesia, ellos fueron los que recibieron la promesa. Bueno, entonces recordemos Hebreos 11:6, que justamente dice, ahora nos vamos a poner al día con los chicos de la Casa Bíblica para memorizar versículos, porque acá tengo por testigo a exalumnos que lo hacemos, ¿verdad? Bien. Bueno, entonces vamos, Hebreo. ¿Qué dice la palabra? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. No podemos dudar de él. Y en Hebreos 3, 12 y 13, un versículo que siempre lo menciono cuando me toca compartir, que dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Para apartarse del Dios vivo. Otra de las cosas que siempre nos han enseñado es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el segundo punto que consideré fue el oír la palabra de Dios. Vamos a Salmo 119, 130 al 133. Dice así. Bueno, empezamos por la fe, el primer punto, ¿no? Las condiciones que necesitamos para ser parte de ese remanente fiel. 130, versículos, Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre.
ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. En este texto, la palabra exposición, vieron que dice la exposición de tus palabras. El término exposición es clave en este texto porque implica que necesitamos ayuda de aquellas personas que puedan guiarnos para comprender el verdadero significado de las Escrituras. Como nos pasó con nuestra hermana, que el Señor le habló, ella buscó en las Escrituras, oró y la iglesia fue enseñada y fue edificada, ¿verdad? Bueno, bien. Y eso es como nos alumbra, la exposición de su palabra nos alumbra a todos, es lo que nos trae discernimiento. Porque fíjense que el Proverbio 14, 12 dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y la palabra nos alumbra para que no andemos en estos caminos de muerte. Porque también sabemos claramente que el Señor es el camino, es la verdad y es la vida. Y como nos decían que en Dios no hay medios términos, no hay medias tintas, lo bueno es bueno y lo malo es malo, lo que está bien y lo que está mal, escuché yo y es así, o somos fríos o somos calientes. Entonces, Él es el camino, no hay otro, no tenemos otra opción. Él es el camino que nos lleva a la verdad es su palabra, que es la que nos vivifica, la que nos da vida en abundancia. Bueno, y por eso es tan importante poder estar congregados, porque cuando estamos los hermanos juntos y en armonía, el Señor envía esa bendición y vida eterna, y esta vida eterna, dice su palabra, que es el conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo a quien Él ha enviado. Así que esa es la bendición que tenemos y la importancia de estar juntos. Entonces el Señor podrá separar lo precioso de lo vil para hacer de nosotros este remanente fiel, pero esto también depende de nuestras decisiones. El Señor no obliga a nadie. Bien, muy bien. Y ahora los voy a llevar a Judas 1, 20 y 21, pero lo voy a leer de la NTV, que es la Nueva Traducción Viviente, que dice, Judas tiene un capítulo, versículo 20 y 21, NTV. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse, atención a esta palabra, edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Tercer punto que anoté, edificarnos unos a otros. La iglesia, que es el cuerpo del Señor Jesús, es el espacio donde otros suplen lo que yo no tengo y yo aporto lo que otros no tienen. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que nos necesitamos unos a otros. En Corintios, hablando de que el cuerpo tiene muchos miembros, pero que es un solo cuerpo, dice, el ojo nunca puede decir a la mano no te necesito, y la cabeza tampoco puede decir al pie no te necesito. Yo no puedo decirte, hermano, que no te necesito, porque sí te necesito, a cada uno de nosotros, de ustedes, yo los necesito. En Filipenses 2:3, en la última parte del versículo, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto fue una enseñanza que siempre nos dieron.
estimar a mi hermano como superior a mí misma. O sea que no solo que te necesito, te valoro como superior a mí misma, porque el Señor dio la vida por vos y yo tengo que valorarte desde ese lugar. Entonces, en este tercer punto tendríamos darnos cuenta de la necesidad que tenemos los unos por los otros y de valorarnos. Nuestro llamado como hijos de Dios consiste en acercarnos a otros para edificar, para animar, exhortar, sostener, consolar. Y una palabra más que leí que decía corregir, que eso se lo dejo a los ministerios que es la autoridad de gobierno que Dios ha puesto sobre la iglesia y a la cual nosotros tenemos que corregir tenemos que escuchar con mucha atención porque ellos nos corrigen a través de la palabra, a través del consejo. Pero nosotros estamos para eso y esto no queda en estas cuatro paredes, sino que hoy cantamos, es el río de Dios, es el río de Dios. Bueno, que la última vez que compartí la palabra con ustedes les hablé del río de Dios. Es este río que sale desde la iglesia y que alcanza a muchos otros. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que edificar, animar, exhortar a todos aquellos y alcanzar con este río de Dios que fluye desde nosotros hacia los demás. Por ejemplo, en cuanto al edificarnos unos con otros en la iglesia, vuelvo a recalcar, para ser este remanente fiel que el Señor está preparando para sí. Por ejemplo, las maestras de la escuela bíblica son las que edifican la vida de nuestros niños. Los matrimonios y los ministerios son los que edifican a los jóvenes de nuestra iglesia. Los jóvenes y los hermanos y las hermanas que comparten la palabra son los que nos edifican como iglesia. Y que es tan gratificante, sinceramente les digo, hablaba con una alumna que tengo de Casa Bíblica, de ver que con sencillez vienen y comparten lo que aprenden en la Casa Bíblica, que eso también nos edifica muchísimo a la iglesia. Bueno, son de mucha bendición, realmente. Bueno, y una parte del versículo que yo leí dice, se me perdió el otro pedacito. Perdón, ¿Qué pasó? Tablet Potosí, que decís vos, que dice usted, pastor. Bueno, en el versículo que les leí, les vuelvo a repetir la primera parte de Judas, dice, pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros, ya lo vimos, unos a otros en su más santísima fe, también lo vimos, para orar en el poder del Espíritu Santo. Y esto se los voy a leer porque no sé si les pasa, pero la verdad que a mí sí, que explicaba el comentarista qué es el orar en el poder del Espíritu Santo.
que es otra de las cosas que creo que tenemos que tener. La oración que mejor conocemos, o al menos yo, es la enumeración de una serie de temas que nos preocupan, generalmente referidos a nuestra propia vida, después seguimos con nuestra familia, a veces sumamos algún pedido que tenemos en el corazón por otras personas, y así podríamos seguir agregando distintos temas y distintos motivos. Está bien el orar los unos por los otros, nos lo enseña la palabra. El salmista dice, inclina tu oído a mi oración. Esto está bien, pero a veces esa oración se convierte en un monólogo donde solo nosotros hablamos y Dios escucha. La oración en el Espíritu, con mayúscula, se refiere a la acción de ser guiados por el Espíritu a compartir con Dios aquello que el Señor mismo quiere que le digamos. Cada súplica, cada ruego, cada expresión de alabanza es el fruto de las inquietudes que el mismo Espíritu Santo va manifestando en nuestro ser interior. Seguimos elevando expresiones al Señor, pero son en respuesta a lo que Él mismo nos sugiere. Entonces yo fui a Romanos 8:26, esta lo leo de Reina Valera, Romanos 8:26 y 27, y fíjense lo que dice. Mas el que 26, y de igual manera el Espíritu, con mayúscula porque es el Espíritu de Dios, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Me pareció bien tener que, desde lo personal, corregir yo en la forma en que estoy orando y pedirle al Señor que me vaya guiando con su Espíritu para poder pedir conforme a su voluntad. ¿Les parece? Aprender a orar así, porque es genuino todos los motivos que podamos tener, pero que el Señor en todos esos motivos nos vaya guiando por su Espíritu para poder pedirle como Él, conforme a su voluntad. Amén. Bueno, y con esto cierro, un momentito. Tengo un versículo más y ya está. En Efesios 4:11, muy bien, mira, acá el músico que quiere que ya vaya terminando, porque son así, te suben y ya me dijeron, cualquier cosa te cortamos el micrófono. Bueno, y el último versículo que les quiero compartir, que es 4:12, 13 vamos a leer. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que hoy lo escuché en una oración. Y yo creo que cuando lleguemos, vamos en ese proceso. Es un proceso, el llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es la obra perfecta que el Señor ha comenzado y que Él es fiel para completarla. Y entonces, cuando lleguemos a esto, es cuando vamos a estar preparados y vamos a hacer ese remanente fiel que el Señor va a venir a buscar. Por eso la iglesia tiene que vivir con esa expectativa de que lo estamos esperando a Él. Que nos va a venir a buscar y vamos a hacer esa iglesia
que está resplandeciente, sin arruga y sin mancha, porque hemos permanecido fieles por su gracia, para la gloria de su nombre. Amén.